La primera. Salud. Muy bien, arrancamos la primera hablando de salud, un tema que definitivamente está preocupando no solamente a la población boliviana, sino al resto del mundo, que es el hantavirus. En esta oportunidad tenemos un experto con nosotros en el estudio, nos acompaña el doctor Daniel Lozano, infectólogo. Hablamos sobre los riesgos, los síntomas y por supuesto también el tratamiento del hantavirus. ¿Cuál es la cadena de contagio? En esta oportunidad la vamos a conocer junto al doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Natalia. Solamente una aclaración que siempre la hago en el canal. Pertenezco a la Sociedad de Infectología, pero mi especialidad son enfermedades tropicales como esta, el hantavirus. Bueno, definitivamente es para nosotros muy importante su presencia como experto, sobre todo en este tema que ya se está volviendo una emergencia mundial. Por favor, de manera preliminar, ¿podemos describir de qué se trata el hantavirus? Claro que sí, el hantavirus es una enfermedad producida por un virus que no es uno, son varios tipos de virus que en conjunto se conocen como hantavirus. Hay varias cepas, las tenemos en Asia, en parte de África y también en todo lo que es América. La cepa que está generando revuelo a nivel mundial es la cepa latinoamericana llamada cepa Los Andes. Esta es una enfermedad que se transmite a través de las orinas y las heces de los ratones que infectan los suelos o alimentos, y cuando uno genera la limpieza o inhala estas partículas puede adquirir la enfermedad. La enfermedad puede producirse de dos maneras: un síndrome renal que causa principalmente un daño a nivel de los riñones, que puede ser muy grave, con una tasa de letalidad, es decir, de cada 100 personas que enferman, cerca de 10 pueden llegar a fallecer. Y la cepa o la forma respiratoria, que es la que está en este momento causando este revuelo a nivel mundial, que afecta a los pulmones, generando un cuadro de un edema alrededor de los pulmones, muy parecido a lo que pasaba con el COVID, pero que su tasa de transferencia de persona a persona es muchísimo más baja. Eso debe tranquilizar un poco a las personas, no generará enormes brotes. Y el segundo elemento es que dentro de hantavirus es la única cepa que al llegar a los pulmones puede botarse por la vía aérea y por lo tanto puede ocurrir una transmisión del virus de persona a persona, que es lo que ha pasado en este crucero. Bueno, según lo que nos va describiendo sobre los síntomas, doctor, entonces es fácil que pueda confundirse de alguna manera los síntomas de un resfrío común. En una etapa inicial sí, pero este cambia muy rápidamente. En un resfrío común tenemos principalmente la molestia en la garganta y la chorrera de la nariz, ¿no? El catarro que conocemos. En este caso, esta es una enfermedad que va a empezar con fiebre abrupta, de un momento a otro, bastante alta, y que va a empezar rápidamente a generar un deterioro, sobre todo a la parte respiratoria. Las personas van a sentir una falta de aire, la frecuencia respiratoria va a aumentar. Hay un fenómeno que se llama disnea, que es básicamente dificultad para respirar, y que esto se agrava muy rápidamente, haciendo que las personas puedan requerir llegar a terapia intensiva, intubación, en un periodo de 24 a 48 horas. Es decir, es de progreso muy rápido, y en esta evidentemente por la afectación respiratoria la tasa de letalidad es mucho más alta, llegando de cada 100, 30 hasta 40 de cada 100 podrían fallecer si no reciben tratamiento adecuado en instalaciones hospitalarias destinadas para esto. Esto es lo que pasó en un crucero. En un crucero no hay terapia intensiva, lo que hizo que el pronóstico de los pacientes sea peor. Claro, definitivamente lo que nos comenta es algo bastante preocupante. Doctor, me gustaría que ampliemos un poco más el tema de los síntomas. ¿Qué otros síntomas también las personas que padecen del hantavirus padecen o sienten, ¿no?, en un inicio? En esta enfermedad, en su forma respiratoria, el parámetro inicial, lo repito, es la fiebre. Es lo primero que llama la atención. Lo segundo que llama la atención es que estas personas van a empezar a tener unos accesos que pueden ser de tos seca. No hay secreción en los pulmones, sino el líquido alrededor de los pulmones. Eso va a hacer de que empiecen a respirar más rápido y superficialmente para tratar de compensar el intercambio de aire. Va a generar obviamente por la fiebre una cefalea, una pérdida del apetito, que se denomina anorexia, astenia, debilidad general, y esto va a ir agravándose con una sensación de falta de aire. En nuestro medio esta enfermedad está circunscrita a la zona del trópico y del Chaco,
Y en el caso de Cochabamba hemos tenido brotes, de hecho en la zona del Chapare. Es muy importante que los traslados hacia unidades de terapia intensiva no pasen por lugares altos. Es decir, en el caso de Cochabamba, que es lo que debe interesarnos de nuestro trópico entre Cochabamba y Santa Cruz, un paciente es mejor trasladarlo hacia el lado de Santa Cruz, donde no debe subir, que hacia el lado de Cochabamba, porque si va en ambulancia llega a Colombia, donde la tensión de aire es baja, y esa persona puede colapsar muy rápidamente y tener un proceso de un desmayo, entrar en estado de coma y fallecer en cuestión de minutos. Entonces, lo más importante es estar atento a esta falta de sensación de aire que puede ocurrir y esta temperatura elevada que en un adulto no suele presentarse exceptuando en casos graves. Entonces, para la población general, una fiebre alta en un adulto siempre es motivo de acudir al médico porque no es algo habitual de ver en adultos. Doctor, ¿existen poblaciones de mayor riesgo de contraer esta enfermedad? Sí, es así. Las personas, por ejemplo, que están alrededor de lugares donde se acumula basura en los centros periurbanos, corren mayor riesgo. Las personas que viven en lugares donde los roedores pueden invadir con mayor frecuencia, estamos hablando de almacenes. En el caso de Bolivia hemos tenido los últimos brotes en cuarteles y en otros lugares donde estos ratones pueden muy rápidamente ingresar a las zonas periurbanas de las ciudades. Es las personas que están en mayor riesgo, las personas que hacen limpieza, aseo, que trabajan en galpones o lugares donde se acumula polvo y se acumula y el aire queda cerrado en ambientes de este tipo. Estas partículas del virus pueden permanecer por más tiempo y ser más infectivas. Ahora hay que tranquilizar a la población porque este virus se transmite principalmente por roedores muy específicos que no están presentes, por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba, sino están en la zona del Chaco, en la zona de la parte de la cabecera de la Amazonía y en la Amazonía, y que se los distingue por ser en conjunto ratones llamados de colilarga, es decir, la cola suele ser 2 veces a 3 veces más larga que el cuerpo y no hay una tipo de ratón, hay varios tipos de ratones que pueden transmitir la enfermedad, pero casi todos ellos son más selváticos de la zona del Chaco y que ciertamente, sobre todo en época de lluvias, inundaciones, escapan de sus hábitats natural y suelen invadir las zonas periféricas donde están normalmente depósitos, fábricas, galpones, cuarteles, este tipo de instituciones. Doctor, en cuanto al rango etario, ¿hay una población que tenga mayor vulnerabilidad? No, esta es una enfermedad que puede afectar desde un recién nacido hasta una persona anciana. En general, todos son susceptibles, aunque es mucho más frecuente encontrarla en personas en edad productiva, porque son estas las que están o metiéndose a hacer campamentos, están en actividades en las zonas agrícolas donde vive el ratón, o bien están trabajando en fábricas, galpones, en este tipo de lugares donde los roedores pueden ingresar y dejar sus orinas y heces. Muy bien, importante aclaración sin lugar a duda. Ahora hablemos sobre el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento correspondiente una vez que se detecta y se confirma que tiene esta enfermedad? Lamentablemente esta enfermedad no tiene un medicamento que mate al virus, es decir, no hay un tratamiento específico. Por lo tanto, el tratamiento está centrado en aliviar las molestias del paciente y darle las mejores condiciones para evitar ese edema pulmonar o manejar ese edema en los pulmones. Por esto es que es muy importante que el manejo se realice en centros hospitalarios que cuentan con terapia intermedia o terapia avanzada, ¿no? Las UTIs o UCIs que se llaman en algunos hospitales, en donde se requiere en algunos casos incluso intubar al paciente y darle oxígeno a presión, porque este intercambio en los pulmones por esa cantidad de líquido que van acumulando no puede ocurrir. Bien, importante sin lugar a duda todas estas aclaraciones que nos hace sobre el tratamiento. Sobre todo muchas personas están en alerta porque tienen padecimientos similares a los que hemos estado comentando y deben acudir lo más pronto posible a un centro médico. Ahora, usted nos decía en algún momento de la entrevista que no existían este tipo de ratones en Cochabamba, lo que no hay la probabilidad de que los roedores tengan esta enfermedad. Entonces, la manera de contagiarse sería de persona a persona. ¿Cómo sería? La transmisión
en el crucero, por ejemplo, que ha pasado de persona a persona a partir de 2 personas que visitaron en Ushuaia un basurero para ver cóndores. Ahí es donde estuvieron en contacto con las heces y las orinas del ratón. Es la hipótesis hasta el momento más probable. En un crucero tenemos ambientes cerrados, los camarotes, la parte interna, lo que facilita el contacto. Y el contacto estrecho entre personas facilita la transmisión del virus. No se transmite tan fácilmente como un resfriado. Eso requiere un contacto estrecho, es decir, cercanía en un ambiente cerrado, donde el virus se pueda acumular y uno pueda aspirar a partir de los accesos de tos, de cuando la persona habla. El simple hecho de respirar hace que vaya botando todo esto. Esto hace que el riesgo de una pandemia como vivimos en el caso del COVID o las influencias aviares, porcinas, etcétera, es en extremo rara, no probable, porque el virus no se transmite fácilmente. Es más una situación rara la transmisión de persona a persona, no es la regla. En todo caso, para personas que no están en estos lugares donde habitan los ratones, la transmisión ocurre con estas personas que tienen la fiebre, que tienen este cuadro respiratorio, y en estos casos, al igual que en una influenza o en un COVID, es importante mantener el distanciamiento social, los ambientes siempre bien ventilados y el uso de barbijo en todo cuadro respiratorio, lo aprendimos con el COVID, es una norma. Muy bien. Para finalizar esta entrevista, por favor, doctor, ¿la población boliviana debe o no alarmarse con la aparición del hantavirus? Y otra recomendación, por supuesto, para cómo evitar contagios. Hay que ser muy claro y muy categórico. La probabilidad de que ocurra una epidemia a partir de estos casos es nula. Sin embargo, en Bolivia sí tenemos presencia de hantavirus. Todos los años se han reportado casos en brotes concentrados, en puntos muy específicos, y en estos casos, cuando esto ocurre, la forma de prevenir es el manejo adecuado de la eliminación de los ratones, la eliminación de los cadáveres de los ratones y de sus heces. No se debe levantar polvo, es decir, barrer automáticamente. Siempre se recomienda hacer un rociado, pulverizar agua o alcohol previamente para que las partículas asienten y se levanten las heces de manera adecuada con el uso de barbijos. En el caso de que exista un brote y se haga la eliminación de los roedores, estos roedores deben ser levantados y eliminados en forma correcta, es decir, utilizando las medidas de bioseguridad. Estamos hablando de guantes, barbijos N95, mascarillas, porque también puede entrar por vía ocular en algunos casos, y todo esto debe ser desechado y eliminado siguiendo las normas, y por esto, más que hacerlo cada persona, debe hacerse a partir de las recomendaciones que emiten los sedes departamentales o el Ministerio de Salud con personal que ha sido capacitado para hacer todo esto. En todo caso, la recomendación de prevención, no solo para hantavirus, sino para otras enfermedades transmitidas por roedores, es mantener siempre las áreas limpias, eliminar los huecos, los puntos de entrada de donde pueden ingresar los roedores, y hacer un correcto control con rodenticidas en donde así es requerido para eliminar a los roedores y mantenerlos siempre a distancia. La higiene, la limpieza es un parámetro central para esta enfermedad. Muy bien, bueno, la información bastante completa, sin lugar a duda. Le agradecemos su presencia, doctor Daniel, y también por ampliarnos a mayor detalle acerca de este virus que, por supuesto, está preocupando a toda la población. Bolivia, sobre todo, está bastante alarmado, pero es importante también informarse y saber de qué se trata y cómo podemos cuidarnos. Tenemos muchísimo más en La Primera. Nos vamos hasta Santa Cruz. La Primera. Salud.